Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Ucrania controla más de 70 localidades y unos 1.000 kilómetros cuadrados en su incursión en el óblast ruso de Kiev. Las autoridades ucranianas han informado que ya controla 74 municipios y aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados en la mayor incursión terrestre desde 2022, que comenzó el 6 de agosto en la guerra ruso-ucraniana. También han confirmado que no tienen intención de ocupar o anexionarse a esa región. Según Rusia, el ejército ucraniano ha invadido unos 800 kilómetros cuadrados, una cifra algo menor que la que asegura Kiev. Este ataque le podría permitir a Ucrania liberar el frente en el Donbass, al atraer filas adicionales ubicadas allí para proteger territorio ruso. Además, en esta región se contabilizaron unos 2.000 ataques rusos hacia Ucrania en los últimos 2 meses, por lo que su neutralización puede ser útil para frenar bombardeos. Las fuerzas ucranianas ya han localizado los lugares que usaban para lanzar esos ataques. Esta ofensiva de Ucrania ha provocado la evacuación de más de 75.000 personas, según confirman autoridades rusas. Algunos de estos ciudadanos ya están realojados en otras poblaciones seguras en más de 80 puntos de acogida provisionales repartidos en Kiev y otras regiones. Esta región rusa lleva en estado de emergencia desde el 7 de agosto, un día y medio después del ataque de Ucrania. Según estimaciones, unos 300 efectivos, 11 carros de combate y 200 vehículos blindados sobrepasaron la frontera. Moscú asegura que han fallecido 5 personas y 66 están heridas. La ex primera ministra de Bangladesh, huida, anuncia que volverá cuando se convoquen nuevas elecciones. Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh, tras su dimisión y huida por los disturbios en todo el país, tiene intención de volver cuando el nuevo primer ministro interino, el Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, convoque nuevas elecciones. Así lo ha anunciado su hijo en declaraciones a los medios, quien ha detallado que por el momento está en India y que volverá cuando el nuevo gobierno interino decida convocar elecciones. El hijo de Hasina ha admitido, además, que su madre tenía la intención de abandonar la política cuando terminase su mandato, el cual ganó tras unas elecciones presuntamente fraudulentas, donde la oposición ejerció la abstención activa como modo de protesta. Esos comicios no superaron el 40% de participación. Además, la ex líder aseguró que Estados Unidos conspiró en su contra durante los disturbios, ya que ésta rechazó una propuesta de Washington para que les cediera la isla de San Martín de su territorio para la construcción de una base naval. Esta isla, de 3 kilómetros cuadrados de extensión, está ubicada en un lugar estratégico del Indo-Pacífico. El panel de expertos de la ONU lamenta que el Consejo Nacional Electoral esconda las actas de las elecciones venezolanas. La misión de las Naciones Unidas, enviada a principios de julio para observar las elecciones presidenciales de Venezuela, ha concluido en un informe enviado al Consejo Nacional Electoral que lamenta la falta de información con respecto a las actas. Aseguran que el organismo electoral avaló el triunfo de Nicolás Maduro, pero sin las actas electorales que lo certifiquen, lo que supone una victoria sin pruebas infográficas. Admiten que el anuncio de un resultado sin la publicación total de los detalles que lo certifiquen no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Por ello, confirman que el Consejo Nacional Electoral no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones creíbles. Además, manifiestan que no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados. De igual forma, han denunciado la muerte de decenas de personas y la detención arbitraria de más de 1.000.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia piden un alto el fuego en Gaza. Los 5 mandatarios unen sus esfuerzos para impulsar un acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás y pidieron a Irán no atacar Tel Aviv. Esta iniciativa diplomática busca establecer una tregua duradera entre Israel y Hamás, con el objetivo de aliviar la crisis humanitaria en Gaza y sentar las bases para una solución pacífica a largo plazo. Todos ellos están coordinando sus acciones para negociar un alto el fuego inmediato, facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y promover el diálogo entre las partes involucradas. Para ello, Israel y Hamás deberán reanudar las conversaciones junto a países mediadores como Egipto y Qatar para concluir el acuerdo lo antes posible, ya que aseguran no hay tiempo que perder. Además, han aprovechado para expresar su apoyo a la defensa de Israel ante las amenazas iraníes tras el asesinato del líder de Hamás en Teherán. Otros titulares. Nicolás Maduro culpa a TikTok de fomentar una guerra civil en Venezuela. El presidente acusa a la red social de permitir emisiones en directo con actos vandálicos de la oposición, como asaltos a hospitales, centros de salud, escuelas y plazas. Además, denuncia que la plataforma le haya eliminado la opción de realizar directos tras incumplir varias normas. Daniel Ortega prohíbe 15 ONGs en Nicaragua. La mitad de ellas son religiosas y caen bajo una política restrictiva contra los líderes religiosos, periodistas y activistas tras las protestas de 2018 contra su gobierno. El motivo oficial de la prohibición es el incumplimiento de obligaciones financieras. Diputados argentinos plantean una norma que elimine la jubilación y custodia al expresidente Alberto Fernández. La formación Propuesta Republicana presentó el proyecto de ley tras las acusaciones de su exmujer de agresiones e infidelidades durante su etapa presidencial. María Corina Machado asegura que González Urrutia jurará como presidente de Venezuela en enero de 2025. Así lo confirma la líder opositora, que asegura que el 10 de enero es el momento en el que empieza el nuevo periodo de gobierno para los siguientes 6 años. La policía arresta en Benidorm a una fugitiva turca por pertenecer al PKK, una organización terrorista por la Unión Europea y Turquía. Estaba buscada por Turquía y sobre ella recaía una orden internacional de detención para extradición, emitida en 2019 por Interpol, por ser una presunta miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. La detenida tiene 49 años, es de nacionalidad turca y será extraditada a Ankara para su inminente entrada a la cárcel. Rusia prohíbe Signal por incumplimientos de leyes antiterroristas. Las autoridades rusas han aprobado el bloqueo del programa de mensajería por presuntas violaciones en materia de legislación antiterrorista. En detalle, le faltó cumplimentar requisitos de la legislación rusa, cuyo cumplimiento es necesario para operar con normalidad. Signal está calificada como una de las aplicaciones más seguras porque cifra los mensajes y se utilizaba por periodistas y activistas en Rusia. El primer ministro de Japón dimitirá de su cargo tras la elección de un nuevo líder en su partido. Fumio Kishida no se presentará, ya que su objetivo es incentivar una renovación en la formación de cara a las próximas elecciones. Esta agrupación tuvo un escándalo de corrupción por financiación irregular, lo que llevó a una bajada drástica de los niveles de popularidad del dirigente. Un miembro de la inteligencia del ejército estadounidense admite que vendió información militar a China. El analista Corbin Schultz, que fue arrestado en la base militar de Fort Campbell, confesó haber vendido información secreta a China desde 2022 a cambio de 14 pagos por un total de casi $40.000. Abusó de su acceso a sistemas gubernamentales restringidos para vender información militar confidencial a una persona que sabía que era ciudadano extranjero. Inteligencia. La inteligencia de Australia denuncia injerencia extranjera de aliados. Los servicios secretos han descubierto a varios países aliados tratando de influenciar de forma activa las minorías extranjeras que viven en Australia.
El dirigente de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad afirmó que son al menos 3 o 4 países que han sido sorprendidos implicados activamente en interferencias en las comunidades extranjeras del país. Además, amenazó con hacer público el listado de los países que hacen estos actos si continúa y si existe un riesgo para los australianos. El gobierno australiano ha implementado medidas que prohíben la injerencia extranjera en la política y ha creado instituciones para fortalecer la respuesta. El FBI inicia una investigación sobre el presunto ciberataque desde Irán contra la campaña de Donald Trump. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos anunció que se encuentra analizando el presunto ciberataque que sufrió la campaña del Partido Republicano proveniente presuntamente desde Irán. El magnate culpó a ciberdelincuentes iraníes. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que no puede valorar la veracidad de esas afirmaciones que aseguran que Teherán estuvo involucrado. El 11 de agosto de 2024, la campaña del magnate aseguró haber sido víctima de un ciberataque hacia algunas de sus comunicaciones y culparon a ciberdelincuentes iraníes de enviar correos masivos y anónimos donde se encontraban documentos secretos de la campaña de Trump, entre ellos un informe de J.D. Vance. El portavoz de campaña republicano aseguró que esos documentos se obtuvieron ilegalmente de fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos, con el objetivo de interferir en las elecciones de 2024 y de obtener información de inteligencia sobre las campañas políticas. La inteligencia de Irak arresta a un terrorista del Estado Islámico. La detención se llevó a cabo el pasado domingo 11 de agosto. Este individuo era un peligroso terrorista del Estado Islámico que desempeñaba labores para el ex vicepresidente del estado de Éufrates. Está acusado de participar en muchos actos terroristas contra las fuerzas de seguridad iraquíes y sirias. La inteligencia iraquí informó en un comunicado que el arrestado es Abu Safiya al-Iraqi, buscado por la justicia. Además, en el mismo operativo se detuvieron a 10 presuntos terroristas del Estado Islámico en otra región. Al ser interrogados, admitieron su afiliación a la organización terrorista y confesaron haber llevado a cabo ataques terroristas, aseguran las autoridades. Ciberseguridad. La ONU aprueba el primer tratado vinculante sobre ciberdelitos. Los países miembros de las Naciones Unidas han conseguido las negociaciones necesarias para aprobar un primer tratado jurídico y de obligado cumplimiento sobre ciberdelitos. Para su adopción formal se requiere someter el documento a la Asamblea General. Después de 3 años de negociaciones, la norma conseguirá impulsar la cooperación internacional y las respuestas de las fuerzas del orden en la era digital. Con esta medida se proporcionan herramientas que mejorarán la cooperación, los esfuerzos de aplicación de la ley, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en materia de ciberdelito. Este tratado es el primer tratado multilateral contra la delincuencia en más de 20 años y la primera Convención de Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. El tratado será útil para establecer un marco legal común que permita a los países cooperar de manera efectiva en la prevención, investigación y enjuiciamiento de crímenes cibernéticos. En la actualidad, las leyes que regulan estos delitos varían y dificultan la cooperación internacional. Este tratado permite estandarizar las definiciones de los delitos cibernéticos con mecanismos para el intercambio de información entre las autoridades de diferentes países. El Servicio de Seguridad de Ucrania alerta de una campaña de phishing que suplanta su identidad. La Agencia de Respuesta a Emergencias Informáticas de Ucrania ha lanzado una alerta sobre una nueva campaña de phishing que se está haciendo pasar por el Servicio de Seguridad de Ucrania para distribuir un malware peligroso. Este software tiene la capacidad de acceder remotamente a los escritorios de los equipos infectados. La campaña de ciberataques ha conseguido infectar a más de 100 ordenadores desde julio de 2024. Entre los equipos infectados se encuentran algunos pertenecientes a organismos gubernamentales ucranianos. El método que utiliza es sofisticado, ya que comienza con la distribución masiva de correos electrónicos que contienen un archivo comprimido.
A su vez, este archivo alberga un instalador que, una vez abierto, despliega el malware que proporciona un acceso no autorizado y sigiloso a los equipos infectados. El objetivo sería el robo de información sensible o la manipulación de sistemas críticos. X paraliza el entrenamiento de su inteligencia artificial con los datos obtenidos sin permiso. La red social, liderada por Elon Musk, ha decidido retirar el procesamiento de datos personales recopilados sin permiso de miembros residentes en la Unión Europea para entrenar su inteligencia artificial Grok, tras alcanzar un pacto con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Este organismo, que se encarga de proteger los datos de los habitantes de la Unión Europea, comenzó un procedimiento de demanda al Tribunal Superior de la Unión Europea contra la red social al comprobar que estaba entrenando su modelo de inteligencia artificial con datos no cedidos por los usuarios. La comisión aseguró que millones de personas eran víctimas de esta recopilación masiva de datos, ya que no se les propuso una opción para dar o no su consentimiento. Sin embargo, ahora X alcanza un pacto para terminar este procesamiento de datos que se llevó a cabo desde mayo hasta agosto. La plataforma asegura que los usuarios de la Unión Europea podrán utilizar Grok de igual forma que en todo el mundo y podrán controlar cómo se usan sus datos con una sencilla configuración de privacidad. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.